Entonces, nosotros ahora vamos a empezar el tema de hoy día. Estamos siempre con el misterio que tiene la Casa Central, el pastor de allá de Estados Unidos, y, y digamos, con aquí en Chile, con Oscar Muñoz en Quilpué y somos en Viña del Mar y el resto. Entonces, hoy día vamos a continuar sobre la temática de de lo que estamos viendo, que tiene que ver con las eh, promesas, afirmaciones que si ustedes se dan cuenta, es lo que estamos viendo ahora, la serie de promesas, desafíos y afirmaciones de Dios. Y hoy día vamos a hablar sobre la paz os dejo, mi paz os doy. Y esto es sumamente importante porque hay muchas personas que me piden que no logran tener paz, que no logran alcanzar la tranquilidad que ellos desean. Y, y, y frente a eso, uno quisiera tener respuesta porque la gente tiene una confusión sobre lo que son el estrés mental con lo que tiene que y la intranquilidad de la mente con lo que tiene que ver con la paz. La paz es algo mucho más grande y mucho más intenso eh, que simplemente una condición mental. Entonces, entonces a seguir, vamos a estudiar la promesa de Jesús. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Vamos a ir viendo, vamos a leer dos versiones, la Biblia en lenguaje sencillo y la Biblia Reina Valera del 60. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ese texto es muy conocido porque Jesús está hablando, predicando y enseñando, y de alguna manera Jesús interviene y hace esta gran declaración que dice que la paz de Él, dice la paz os dejo, la paz, pero dice mi paz os doy. Y después dice yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Después dice la paz, voy a leer la versión en lenguaje sencillo, dice, les doy la paz, pero no una paz como se la desea el mundo. Lo que les doy es mi propia paz. No se preocupen ni tengan miedo por lo que va a pasar pronto. Entonces, ahí tenemos una situación donde Jesús plantea que Él deja la paz. Veamos otra afirmación de Cristo. Dice en Juan 16, dice, estas cosas he hablado para que en mí, fundamentado en Dios, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Aflicción a qué? Entonces aquí tenemos que entender qué diferencia hay entre la paz que da Dios y la aflicción. Y entender algunas diferencias. Porque hay gente que dice, no tengo paz. ¿Qué paz? ¿De qué paz me estás hablando? ¿No tienes tranquilidad mental? ¿No tienes una situación de equilibrio mental? Vamos a ver. Entonces, en Juan 14, 27, está aquí las palabras de Jesucristo, donde Él realiza la promesa de dejar su paz y dársela a sus discípulos, y cuya paz no tiene ninguna comparación con la paz que ofrece el mundo. De hecho, y en estricto rigor son definiciones de paz diferentes. ¿Por qué son definiciones de paz diferentes? Por una cosa bien sencilla, porque cuando el mundo habla de paz, habla de una paz relacional, no habla de una paz que guarda relación a, a una cuestión de, de paz interior. El mundo está hablando de tengamos paz entre las naciones, tengamos paz unos con otros, la sociedad habla de tener paz unos con otros, que en el vecindario haya paz, que los vecinos se puedan entender, pero no se trata de la paz relacional. De hecho, si una persona tiene paz consigo mismo, lo más probable es que también tenga paz con el resto que le rodea. O sea, eso es algo como una consecuencia lógica. Pero el mundo lucha por la paz relacional. Generalmente existen muchos conflictos entre el ser humano, a nivel familiar, a nivel, digamos, de laboral, a nivel digamos, de sociedad, de barrio y de país. De, de hecho, hay momentos en que en un mismo país hay posiciones tan completamente diferentes que llegan a haber conflicto a tal punto de odio, de odiosidades. Entonces, de aquí estamos hablando.
que el mundo, el hombre lucha por alcanzar esa paz. Entonces Jesús dice, yo no doy esa paz, yo no la doy como el mundo la da, yo doy algo más profundo que eso. Entonces, normalmente la paz que ofrece el mundo es una paz relacional y estacional. ¿Por qué relacional? Dar paz y vivir en paz. O sea, tener paz con mi prójimo y con todos los que me rodean y vivir en una paz. O sea, yo quiero vivir en un lugar donde tenga paz, donde no haya problemas y es difícil, o sea, donde yo no tenga problemas con las relaciones con los vecinos. Yo quiero vivir una vida en paz. Entonces, dice, vivir en paz y dar paz y vivir en paz tiene que ver con sostener una paz de convivencia entre personas, grupos o naciones. Y en lo estacional tiene que ver con vivir en un entorno de paz. La Biblia también se refiere a esta paz e incluso nos cinta a orar por la paz de Jerusalén. En el Salmo 122, 6 dice, orad por la paz de Jerusalén. Entonces eso nos indica a nosotros que Dios nos está hablando también que también tiene preocupación por el entorno de paz. Pero cuando Jesús eh, está hablando de paz, no está hablando de eso. Dice, la paso dejo mi paso. Vamos a ver y vamos a hablar de qué trata esta promesa. A la paz a que se refiere Jesucristo tiene que ver con una paz interior que se relaciona, que se relaciona con, a ver, eh, déme un minuto enfoque. Retomando, dice la paz a la que se refiere Jesucristo tiene que ver con una paz interior que se relaciona a lo espiritual y que afecta el alma y el espíritu. Jesucristo agrega que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una de las definiciones de turbar, porque si turbar en la realidad es sorprender o aturdir a alguien de modo que no acierte a hablar o proseguir lo que estaba haciendo. Sumamente importante lo que estamos hablando, es sumamente importante, porque dice que debe, digamos, de alguna manera, eh, una persona ha sufrido un impacto, de alguna manera, porque dice, la paso de con mi paso doy, yo no doy como un demás. No sé tú, o sea, que nada perturbe tu paz, que nada te perturbe o te turbe a tal punto que te paralice, porque la turbación tiene que ver con una paralización. Nosotros vamos en procura de avanzar a ser como Cristo. Eh, y adquirir el carácter de Jesucristo. Para eso vamos creciendo día a día, vamos, vamos avanzando en el conocimiento de Cristo. Y dice que uno de los propósitos que tenemos es ser como Cristo, llegar a ser como Cristo, llegar a ser como Jesucristo. Pero cuando tú estás turbado, porque recibiste un golpe. Cuando estamos hablando de golpe, significa algo te impactó, alguien a lo mejor hirió tu fe, puso en duda tu fe, o ocurrieron cosas que te afectaron. Eso es un golpe, eso y te turba, te turba. Y la turbación, según dice, que te sorprende o te aturdir a alguien de modo que no acierte a hablar o a proseguir lo que está haciendo. O sea, te paraliza. Entonces Jesús dice, no te paralice nada, ni tengas miedo, porque yo te dejo la paz. Mi paso dejo, mi paso doy, y es una paz interior que está por sobre cualquier circunstancia. Entonces aquí viene un factor básico que es la fe. O sea, la fe me dice que yo he puesto mi confianza en Dios, que a pesar
de lo que me rodea y de las circunstancias adversas, yo puedo saber que Dios está conmigo y que Dios está obrando mi vida. Jesucristo viste que la falta de paz interior produce turbación y miedo. No debemos confundir la turbación con la confusión. La turbación y la confusión son diferentes, muy diferentes. Jesucristo viste que la falta de paz interior produce turbación y miedo. No, dice la confusión, la turbación es la paralización producto de un impacto recibido. Y la confusión es la incapacidad de poder reconocer o distinguir algo entre cosas mezcladas. Yo estoy confuso, no logro distinguir, eso lo define un creyente turbado, no puede cumplir el propósito de Dios para su vida. No puede, porque está paralizado. ¿Cuántas personas han quedado paralizadas porque han recibido un impacto de algo que esperaban? Ahí los creyentes no marchan conforme a Dios, no marchan siguiendo los preceptos de Dios o el caminar diario de Dios. Ellos esperan que Dios actúe de determinada forma en la vida. Por ejemplo, ellos no esperan que la calamidad llegue a su vida, a pesar de que la Biblia dice que el Dios bueno que hace salir el sol sobre justo e injusto y hace llover sobre bueno y malo. No pueden ver eso. No pueden visualizar que, que algo contrario. Ellos están esperando que solamente pasen cosas buenas. De hecho, tampoco están esperando que la muerte los alcance, y estoy hablando no solamente de la muerte de ellos, sino que alcance a alguien que está cercano a ellos. Ellos no esperan ninguna cosa de ese tipo. Por lo tanto, se turban. Hay muchos creyentes y algunos de ellos se pelean con Dios, porque ellos esperan que Dios actúe de una determinada manera. No porque la Biblia lo dice, de hecho la Biblia dice todo lo contrario, dice que es el Dios que es justo, que va a hacer llover sobre bueno y malo, y va a salir sol sobre justo e injusto. Por lo tanto, están esperando, que no pase. Y esos golpes turban. Entonces Dios dice, no se turbe vuestro corazón. Yo te dejo a la paz interior, pero no te turbe. Que nada turbe, sino que tú caminas en fe. Y ni tengas miedo, porque yo estoy contigo. O sea, el Señor ha prometido muchas veces, lo ha dicho de distintas maneras. O sea, la turbación te paraliza de una manera fuerte. Entonces Jesucristo advierte que la falta de paz interior produce turbación y miedo. La falta de paz interior produce turbación y miedo. Entonces Jesús dice, la paso dejo, mi paso doy, yo no doy como de verdad, no se turbe vuestro corazón indica porque la turbación es una paralización. Tu vida queda paralizada. No debe confundir la turbación entonces. Un creyente urbano no puede cumplir el propósito de Dios porque queda paralizado. Acuérdense que lo que acabamos de definir que es sufre un choque, un choque que lo paraliza. Vamos más adelante. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, lo cual indica claramente que esta paz no se obtiene por esfuerzo personal, no es algo que se pueda cultivar, sino que la da el Señor. Lamentablemente muchas personas creyentes no pasan de ser simpatizantes de Jesucristo y su Evangelio, no consideran al Señor, su palabra y mandamiento como un absoluto innegociable en su vida, sino más bien creen y actúan a conveniencia, por lo cual muchas veces actuaron en forma abierta o encubierta en contra de la enseñanza de Jesús. Hay muchos creyentes que en lo íntimo hacen lo que quieren, se echan abusivos los mandamientos y hacen lo que realmente quieren, y después están reclamando las promesas de Dios. Pero ellos están alejados porque las promesas tienen condiciones. Nunca olviden que las promesas que hace Dios tienen condiciones. No es que usted diga, yo, el Señor prometió darme la paz y me la va a dar, pero hay condiciones para esa paz. Y una cosa súper importante, una vez más se lo voy a repetir y se lo voy a decir, las cosas de Dios no se cultivan, las cosas de Dios son dadas por Dios. Dice la Biblia así en Pedro, dice, porque las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Usted no puede cultivar la paz, usted no puede cultivar la paciencia, usted no puede cultivar las cosas que son de Dios. ¿Qué usted puede cultivar? Las disciplinas espirituales, se pueden cultivar. Usted puede cultivar la oración, tiempo de oración, el tiempo de estudio de la palabra, usted puede cultivar una actitud de ayuno, tiempo de ayuno, todas esas cosas, las disciplinas espirituales usted las puede cultivar. Depende de usted, pero no depende de usted las cosas dadas por Dios. Y la paz viene de Dios, es dada por Dios y sostenida por Dios. No la va a obtener porque usted la cultive. Usted puede cultivar la paz
del mundo, esa relacional, la que estábamos hablando, en la paz con mi vecino, la paz con... pero la paz interior no. Por lo tanto, usted depende íntimamente de Dios. Ahora, si usted es un simpatizante, usted es un creyente, porque cada uno de ustedes sabe cómo es, o cuán dispuesto está a seguir la palabra de Dios con valor, porque dice se obtiene, no se obtiene dice lamentablemente muchas personas creyentes no pasan de ser simpatizantes. Estos mismos creyentes reclaman a Dios el cumplimiento de sus promesas en sus vidas, sin considerar que ellas están precedidas por condiciones. Si tú no puedes estar esperando que Dios cumpla promesas en ti, si tú no cumples las condiciones, ¿verdad? Cuando Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, se lo está diciendo a creyentes completamente identificados con Él. Recordemos que a algunos de estos creyentes, de estos discípulos, la identificación con Jesús les costó la vida. O sea, yo me identifico con Cristo, yo creo en Jesucristo, creo en su palabra, practico su palabra y lo que Él me dice. Pero muchas veces a algunos creyentes no les agrada lo que Dios dice y no están dispuestos. Entonces viene una vía que es una vía de una persona no comprometida, una persona que está dispuesta a ceder, como dice ahí, de ser un simpatizante. Yo creo que hay muchos creyentes que son simpatizantes, van a la iglesia, te hablan del Señor, eh, pueden que tengan una vida de oración hasta ahora, pero en lo íntimo, en lo personal, no están dispuestos a acatar toda la enseñanza de Jesús. Y bajo ciertas circunstancias van a vender la enseñanza, van a participar en cosas que no son correctas, van a mentir, van a engañar o van a practicar alguna otra cosa que es contraria a lo que enseña Jesús. Y hay un punto clave, hermano, hay un punto clave que yo creo que tiene la vida estancada de muchas personas. Muchas personas no van a lograr superar ciertas cosas por una sencilla razón, porque hay muchas personas que frente al mandamiento, al mandato de Dios de perdonar, no lo hacen. Y Jesús es claro en su enseñanza, es decir, que aquel que no perdona entra en una cárcel espiritual. Yo no sé cuántas creyentes están en una cárcel espiritual porque han decidido no perdonar, no quieren perdonar. Por lo tanto, ¿crees tú que frente a eso que Jesús dice, si tú no perdonas y pone ejemplo, tú tampoco vas a ser perdonado por tu Padre Celestial? O sea, yo lo encuentro gravísimo eso, delicado. Y yo conozco creyentes que no están dispuestos a perdonar, retienen el resentimiento en sus corazones y ahí están. Entonces su vida, la posibilidad de prosperar en su vida es mínima y remota, porque una de las condiciones de sentir que Dios me perdonó es perdonar, es un mandato de Jesús, no es una sugerencia, es un mandato. Por último, antes de revisar algunos textos de la Biblia sobre la paz, debemos aclarar que la paz a la que se refiere Jesucristo no es una paz mental, sino espiritual. Es una condición interior que sobrepasa todo entendimiento y que reposa sobre el alma y el espíritu del creyente, que le impide ser afectado por las condiciones que le rodean. No puede ser afectado porque es una administración de Dios, que viene de Dios, no te la produces tú, es Dios produciendo. De hecho, te quiero decir que todo tu caminar como creyente es sobrenatural. No hay una sola cosa en el reino de Dios que tú puedas crear. Todo lo da Dios. Por lo tanto, tienes que estar muy ligado al Señor para gozar de todas las cosas de Dios. Pero muchas veces, eso es muy relativo. La gente no tiene más interés de cultivar una relación más profunda con el Señor. Le agrada saber que son salvos. Hay muchas personas que le agrada saber que son salvos, pero no más que eso. No están dispuestos a ir más allá de profundizar. Este es un camino de profundidad. Las cosas que están escritas en la palabra de Dios son para cumplirse, para que yo las ejecute. No estoy hablando de que esto sea instantáneo, hay procesos, pero yo debo mostrar interés, como lo vamos a ir viendo más adelante, deseo. Entonces, aquí no se está hablando de una paz mental, porque hay gente que tiene problemas y dice, pucha, no tengo paz. Lo que tú no tienes es tranquilidad mental. Muchas personas confunden la paz con la estabilidad mental y la tranquilidad de pensamiento. Ya que hay muchas personas y creyentes que viven una constante agobio
producto de la lucha mental que sostiene al enfrentar problemas o adversidades. La estabilidad mental y consiguiente quietud es algo que depende de decisiones personales, que muchas veces no toman porque no están dispuestos a dejar cosas que les gusta tener en su vida o porque no quieren cambiar. La paz de Jesucristo la da Él y está por sobre las condiciones adversas o los desafíos diarios que se deben enfrentar. Hay muchas personas que se ven rodeadas de problemas, que lo agobian, lo estresan, incluso hasta lo deprimen, que no tiene que ver con la paz, tiene que ver con una lucha mental. Y esa lucha mental se la tiene que resolver la persona misma, porque Dios no te va a obligar a enmendar decisiones que tú has tomado o a asumir las consecuencias de tus decisiones. Dios no te va a decir, mira, tú en este instante te estás llevando por un camino de mentira y termina con la mentira. Oye, tú en este instante estás llevándote por un camino de endeudamiento enorme y Dios nos va a decir, no, no, no lo hagas. Entonces viene una intranquilidad mental lógica de las malas decisiones o de cosas que no queremos dejar. Hay personas que de alguna manera están teniendo una relación impropia, una relación sentimental impropia y no la quieren dejar. Puede ser un pecado, están en eso y no están dispuestos, entonces, pero quieren gozar de las promesas de Dios e incluso las denuncian y las dicen, pero todo esto todo esto tiene una, 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 un requisito y Dios va personalizando esos requisitos. O sea, la lucha mental no tiene que ver con la paz. La lucha mental la puedes resolver tú. Los problemas, las decisiones que tienes que tomar, que sean duras, tienes que tomarlas tú. Y no tienen que, porque la paz es una condición del alma, del espíritu, que te da estabilidad. Tú puedes tener una condición mental muy buena, pero no tener paz, porque es una condición interior que asume la confianza. Bueno, la estabilidad mental y consiguiente que tú es algo que depende de decisiones personales, que muchas veces no toman porque no están dispuestos a dejar cosas que les gusta tener en su vida o porque no quieren cambiar. La paz de Jesucristo la da Él y está por sobre las condiciones adversas y los desafíos diarios que se deben enfrentar. Veamos algunos textos, dice Isaías, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay, y en Isaías 51:21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. A diferencia de lo que muchos creen, el malo, el inicuo, podrá tener claridad mental para ejecutar su maldad, pero evidentemente la Biblia afirma que no tienen paz. La condición interna de cada persona solo la conoce Dios. Y aunque a nuestros ojos el malo parece ser exitoso, la Biblia enseña que no hay paz para él, porque el único que conoce la condición interna es Dios. De hecho, vemos personas que se ven muy estables mentalmente o no y terminan con un suicidio porque no saben qué está pasando interiormente. La paz, nunca olvide que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Usted no puede cultivar las cosas de Dios, las da Dios. Usted puede orar por ellas, usted puede pedirlo. De hecho, en eso consiste orar por el reino. Cuando Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y cuando Jesús dice que debemos invertirnos en oración por el reino y no pedir por cosas que Dios sabe que nos va a dar como sustento, nosotros debemos pedir día a día, Señor, cámbianos, cámbiame, Señor, transforme. Tengo un carácter horrible que está afectando a la persona. Cambia mi carácter, transforme algo más como tú. Señor, saca la mentira de mi boca, el engaño. Saca, Señor, todo lo que no corresponde a mí. Y nosotros debiéramos pedir por el reino. Porque la condición interna solamente la conoce Dios. Y nosotros debiéramos desgastarnos en buscar, pedir las cosas de Dios para que Dios nos las dé. De hecho, Dios se agrada cuando tú le pides algo de que tiene que ver con tu crecimiento, con tu transformación, con algo. Y lo vamos a ver más adelante en algunos textos. Entonces, hay diferencia. Muchos creyentes creen que el malo prospera y le va bien y dicen que tú no conoces la condición interna de las personas. Tú es lo que ves y de hecho hay mucha gente que te está como testimonio que en un momento se pararon como un frontal, como un portón frente a otros clientes, queriendo demostrar que no tenían problema, pero interiormente estaban vacíos. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, en paz me acostaré y así no dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es una cosa sumamente importante, por eso la paz es sostenida por Dios, porque es Dios el que te hace vivir confiado. Si tú has puesto tu vida en la mano de Dios, pero tu vida entera en la mano de Dios, donde no hay nada en este mundo que sea más importante que Dios, ningún logro, ninguna tenencia, ninguna cosa que yo pueda obtener es más importante que Dios. Hay momentos en que nosotros atesoramos tanto tiempo para sostener las cosas de este mundo y la vida se nos va a ir, se nos va a ir y no vamos a tener nada. Se nos va a ir y no nos vamos a llevar nada, porque usted no puede llevarse nada. Nada se puede llevar de este mundo. Entonces, ahora eso me enseña a ser irresponsable. No, usted no tiene por qué ser irresponsable. Yo no estoy llamando a decir, aquí hay una irresponsabilidad. Yo tengo eh, visualizar esto de una manera diferente. No, no, no. No, usted tiene que ser responsable en lo que es. Entonces dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Veamos. Los creyentes en Jesús deben entender que el ser discípulo de Jesús es una experiencia sobrenatural, ya que la Biblia enseña que las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Las cosas de Dios no se cultivan, la paz no se cultiva ni se alcanza a través de disciplina humana, la paz la da Dios. Ahora la pregunta que debemos hacer no es, ¿cómo Dios me la da? ¿Qué debo hacer para que Dios me dé su paz? Salmo, muchas paz tienen los que aman tu ley. Por favor, los que aman tu ley. Ni siquiera dice los que cumplen tu ley. Aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Dice que hay mucha paz. Entonces, la condición está ligada a amar la ley de Dios, a estar con la ley de Dios, a cumplir la ley de Dios. Mucha paz tienen. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, esto tiene que ver con una relación con Dios. Dice, aquel que ama la ley de Dios, aquel que está va a gozar de paz, mucha paz. Y dice, y en completa paz, aquel que constantemente está considerando a Dios, cuando dice cuyo pensamiento que constantemente está considerando a Dios en lo que hace, en lo que determina, en las decisiones que toma, siempre está Dios presente. Dice, sus pensamientos están en honrar a Dios y glorificar a Dios. ¿Cuántas veces hacemos cosas que ni siquiera Dios tiene la más mínima participación? No le hemos consultado, ni siquiera damos gracias por las veces en que Dios nos ha librado de algo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Defenderte la paz dada por Jesucristo tiene como condición una relación total con la persona de Jesucristo. Buscar conocer su palabra y procurar cumplir sus mandamientos. La Biblia dice que muchas paz tienen los que aman tu ley, ni siquiera dice los que guardan tu ley, sino los que aman tu ley. Hay muchos creyentes que consideran la ley de Dios gravosa, pucha que lata, y siempre están reclamando las promesas de Dios y ni siquiera se dan cuenta en la posición que están frente a Dios. La vida de algunos creyentes es tan desabrida, tan aguada, tan carente de compromiso, de procurar. El mundo te rodea y te empuja a lo que es incorrecto, pero el compromiso con Dios hace que yo sea un creyente de conveniencia. No es lo que Dios quiere. La constante consideración de Dios en mis pensamientos, ya sea para la toma de decisiones o el simple hecho de recordar su palabra y deleitarme en ella, hará que el Señor me guarde en completa paz. La paz es sostenida por el Espíritu Santo, porque la paz es una impartición sobrenatural de Dios. Y mientras más me ocupe en mi relación con el Espíritu Santo, y menos en mí mismo, más gozaré de paz, de vida y paz, porque dice así, en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu con mayúscula, el vida y paz, tiene que ver con la relación con el Espíritu Santo. Es vida y paz. Eso es muy importante, porque la paz de Dios sostenida por el Espíritu de Dios. Y eso es algo que debemos considerar siempre, siempre debemos considerar. Bueno, yo voy a